¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en la trinchera, listos a defenderla, ¿no? Estamos en la defensa, la parte de defensa de tus finanzas, de tus dineros. Qué importante, sobre todo porque tenemos muchos enemigos que nos quieren quitar la pasta. Bueno, el gobierno siempre, de cualquier signo, ¿eh? Ya han dicho, vamos, aquí es que lo han dicho, no se ocultan, ¿no? Que dónde mejor que en sus manos está nuestro dinero, es decir, que en el bolsillo del contribuyente no está bien. Está claro. Bueno, pues, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar de algo que es muy popular, a juzgar por el volumen de activos que se gestionan en inversiones de este tipo, que son las inversiones socialmente responsables, que se llaman de varias maneras, pero que bueno, voy a comentar un titular que encontré, pertenece al diario El Economista, es un periódico online, en línea, la periodista se llama María Domínguez y la noticia se publicaba el 16 de enero de este año, 2024, y rezaba así el titular: los fondos ESG se estancan, no pasan del 34% de la tarta de la inversión en España. Claro, se estancan, te podría dar a pensar que es una mala cifra, pero luego te vas un poquito a la entradilla y ves que dice que ha aumentado respecto al 2022, en el año 2023 aumentó un 15% el volumen gestionado en este tipo de productos y alcanza, agárrate, la friolera de los 118.256 millones de euros. Oye, es un dineral, Que es un dineral. Entonces hay muchos ahorradores que tienen ya su dinero colocado en este tipo de inversiones que vamos a explicar. Habéis visto que me he referido a los fondos ESG y yo he dicho inversión socialmente responsable. Vamos a explicar las siglas. En español realmente se llaman inversiones ISR, que corresponden a inversión socialmente responsable. Eso de ESG obedece a las siglas en inglés. E para environmental o medioambiental, S para social o social y G para governance o gobernanza. Y si he hecho una posterior traducción, también se puede encontrar que a estas inversiones las llamamos con criterios ASG, inversiones con criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. O sea que en este tipo de fondos e inversiones no se busca exclusivamente la rentabilidad económica, sino que se aplican otro tipo de criterios. Se piensa que las empresas que puntúan alto en estos criterios van a ser mejores inversiones, es decir, van a ser más rentables, pero es que además van a producir, además de la rentabilidad financiera, una rentabilidad de tipo social, que francamente vaya usted a saber cómo se mide eso. Claro, es que me parece a priori bastante subjetivo. Yo es que creo que lo más social que hay es el capitalismo y por lo tanto aquellas empresas que generan dinero es porque efectivamente están sirviendo correctamente a la sociedad. Bueno, pero sabemos que el mercado, digamos, que da productos para todo tipo de consumidores y para personas que piensen que cumplen mejor con su deber, ¿no? Poniendo parte de su dinero a rentar, a invertir en empresas que además, por ejemplo, cumplan con la E de environmental o la A de ambiental, en cuanto a que gestionan bien sus residuos, en cuanto a que no contaminan, en cuanto a que son, no sé, preocupadas con el cambio climático y la conservación de los recursos, o que además cumplen factores como diversidad de su plantilla, igualdad de género en su plantilla, seguridad de salud en el trabajo, o que encima están bien gestionadas en cuanto a que los directivos no cobran demasiado, que son una empresa ética y transparente. Pues bueno, hay gente que prefiere, bueno, pues poner su dinero especialmente o a veces solamente en fondos que inviertan solo o en gran parte en ese tipo de empresas. Otra cosa será que eso sea mejor inversión que las que no se empeñan en tener esa medalla de que yo soy socialmente responsable. Bueno, desde luego hay que reconocer que el mercado es algo absolutamente maravilloso y por lo tanto si hay inversores, ahorradores interesados en invertir en este tipo de compañías con este tipo de criterios, pues el mercado se lo ofrece. Claro, vamos a ver, entonces la idea es que hay fondos de inversión ya, que como decimos ya manejan un montón de dinero, que invierten o solo en estas empresas o con un porcentaje, con una ponderación muy grande hacia este tipo de empresas. Identifiquémoslo siempre con esos criterios ESG, esas siglas ESG o ASG o ISR. Entonces, son fondos que para empezar excluyen lo que se denomina industrias controvertidas. Por ejemplo, y aquí estaremos de acuerdo, la pornografía. Por ejemplo, el armamento. Donde quizá ya no estemos tan de acuerdo es que sea una industria controvertida las energías no renovables.
el gas licuado, el petróleo, energía nuclear se incluye. Bueno, tú sabes que la energía nuclear ya está en la taxonomía verde de la Unión Europea, es decir, es tan necesaria que la han incluido ya como verde, con lo cual ahí está el problema, que es que esto es tan arbitrario, está tan sujeto al capricho del político que dices, madre mía, ¿hasta qué punto está justificado que yo lo utilice como un criterio de inversión o criterio de mejor inversión todavía? Te diré que muchos gestores profesionales que participan en Tu Dinero Nunca Duerme invierten en empresas, lo sabemos, en empresas relacionadas con la energía, el transporte de gas licuado, de hidrocarburos en general, y te dicen, mira, vamos a ver, yo en armas o pornografía no me voy a meter, pero en algo que demanda la sociedad, que demanda el mundo entero, que estas empresas funcionan cumpliendo las leyes que rigen en su región, en todo el mundo, que encima se preocupan por contaminar lo menos posible, por hacerlo, vamos, es que yo creo que es una inversión fantástica y hasta que no haya otra forma de abastecernos de energía, pues mejor, pues vamos a tener una parte de la cartera importante invertida en hidrocarburos, por mucho que todavía no sean para muchas personas energías limpias. Son muy necesarias. De hecho, hay un libro maravilloso que yo recomiendo, que es La cuestión moral de los combustibles fósiles. Un libro que además edita conjuntamente Value School, el Instituto Juan de Mariana y Deusto, y que es un libro que te aclara muchas cosas sobre esto de los combustibles. Ese libro fue lectura obligada en el equipo de inversión de Cobas Asset Management, también lo aplaudió mucho Iván Martín cuando se lo regalamos desde Value School, en fin, pero bueno, como te digo, esto es muy arbitrario. ¿Cómo se puntúa esto de que una empresa califique más o menos alto en estos criterios ESG? Pues chico, aquí hay calificadoras, es decir, industria de servicios de certificación, porque todo esto cuesta dinero. Es decir, que una empresa pueda decir públicamente al mercado que ella puntúa alto en este ranking, en esta escala, eso se paga. Tiene que demostrarlo, un informe de auditoría, ¿no? De certificación. Es una industria que se ha montado en torno a la certificación, porque los mercados a este tipo de empresas las hacen más atractivas para fondos de inversión que solo invierten en ellas, por ejemplo, algunos fondos de pensiones muy grandes en Estados Unidos, o por ejemplo institucionales, la Universidad de Harvard, de Yale, todos esos endowments o dotaciones a veces tienen como requisito invertir en este tipo de empresas. Entonces, para poder ser elegibles, pues estas empresas se quieren certificar. ¿Quiénes son las certificadoras? Pues los sospechosos habituales. Es decir, los de siempre. Los de siempre. Standard & Poor's, Morningstar, Bloomberg, Moody's, en fin, son las casas que ya certifican, digamos, los ratings de la deuda y tal y cual, que también se han puesto en el negocio de certificar los criterios medioambientales, pues lo que nos pidan, oye. Hombre, business es business, y como esto de lo verde vende, especialmente en los últimos años, pues oye, ahí se están creando nichos de negocio. ¿Y qué si vende? Vamos a dar, para referencia de los oyentes, ejemplos de índices, en este caso de referencias industriales ya muy consolidadas, que están formados por empresas que puntúan alto en estos criterios ASG, ESG o ISR. Tenemos el Dow Jones Sustainability Index, las iniciales son DJSI, es un índice global de este tipo de empresas. También tenemos uno ya para Europa que se llama STOXX, con 2X, STOXX ESG, de nuevo acostumbrémonos ya a estas siglas, Leaders, STOXX ESG Leaders, que es un índice que engloba a este tipo de empresas. ¿Problemas, Manu? Pues que esto no está muy bien estandarizado, los criterios son muy arbitrarios, los datos son muy limitados, no es una moda que lleve mucho tiempo imperando, es muy reciente. Los cambios normativos y regulatorios afectan a cómo se miden estos rankings y qué hace falta para puntuar alto o bajo. En fin, está todo un poquito todavía pues de aquella manera. La clave para el inversor, insisto, es determinar si realmente que puntúen alto en esto va a hacer que sea la empresa más rentable financieramente, que es a lo que el ahorrador, a los que estamos en la trinchera, más quizá nos interesa. Es que esta es la clave del asunto. Mira, puedo estar de acuerdo contigo en que, oye, mira, esto es fantástico. Yo siempre digo que dentro del capitalismo cabe el comunismo, es decir, cabe la posibilidad de que un grupo de amigos, de organizaciones, compren un rancho en medio del desierto y monten ahí su comuna, son muy libres de hacerlo, pero dentro del comunismo no cabe el capitalismo. Bueno, pues con esto pasa algo parecido en el mundo de la inversión. Los criterios medioambientales, sociales, etcétera, tienen su cabida, hay un mercado para ellos, se están generando fondos, aunque estas certificaciones son bastante subjetivas, pero a lo importante, en última instancia, el inversor lo que busca es
algo de rentabilidad. ¿Y aquí cómo funcionan estos fondos? Rentabilidad financiera. Y vamos a comparar el criterio ISR, ESG, ASG, como uno lo quiera llamar, con otros mucho más conocidos que se han demostrado rentables a largo plazo, tienen muchísima más historia y los oyentes del Tubinero los conocen perfectamente, como son el criterio Value, el criterio Growth o crecimiento, el criterio Quality o el criterio Momentum o tendencia o inercia. Es decir, estamos preguntando, ¿es la ESG igual o más rentable que estos criterios? Bueno, pues el jurado, por así decirlo, de la industria, digamos, más objetiva, menos impulsada por cuotas de venta, objetivos comerciales, publicidad, en definitiva, ha determinado que no hay suficiente evidencia empírica, es decir, datos empíricos para saber si una cartera de fondos con un sesgo ISR o ESG será más o menos rentable o más o menos arriesgada en cuanto a volatilidad que una cartera sin ese sesgo. Porque, ya te digo, es decir, las value, las growth, las momentum están ya muy estudiadas. Estas no, y todavía no hay datos para decidir que esa elección, a mí inviértame en todo sostenible y muy verde, me vaya a generar más rentabilidad financiera. Pero es que además de que no sabemos todavía, no está determinado, o de lo que se ha estudiado no ha sido suficiente para determinar que son más rentables, suelen ser más costosos. Es decir, todas esas empresas pagan un plus, una prima, para poder comunicarse al mercado como más verdes. Eso cuesta dinero. Con lo cual tenemos, eso sí, hay datos que los fondos que invierten principal o exclusivamente en este tipo de empresas cuestan más, es decir, tienen más gastos de gestión, ¿de acuerdo? Son de menor tamaño porque hay una menor muestra de empresas que cumplan tantos criterios y, por tanto, ofrecen menor diversificación. Entonces, que sepamos que los productos ESG no son iguales que el resto de productos. Hay otra cuestión muy, muy interesante y es que, ojito al dato, las gestoras que venden algunas fondos indexados ESG, es decir, muy diversificados en este tipo de empresas, a veces están colocando al ahorrador / inversor un fondo que es casi una réplica perfecta del fondo indexado de referencia normal y corriente. Pero por el cual te cobran comisiones. Con comisiones mucho más altas. Por ejemplo, yo invito a los oyentes a que se vayan a estudiar la composición, es decir, qué empresas tiene dentro un fondo como el fondo USA ESG, USA ESG de BlackRock y su índice de comparación, que es el S&P 500. Es que son casi como dos gotas de agua. Es casi idéntico. Pero claro, indexarte al S&P 500 te cuesta pipas, es un 0,18, no sé, muy poquito dinero. ¿Y la vayan comisión? Ustedes a ver... ¿La comisión de este fondo? Pues bueno, yo prefiero no decirla, ¿no? Porque no me van a decir que se estoy hablando mal de un... No, yo simplemente invito al oyente a que se vaya a comparar un fondo, pues eso, de la bolsa americana con una diversificación grande con su índice comparable y veamos lo que me cuesta simplemente decir que invierto en cositas ESGs. Productos que existen en el mercado y de los que podemos hablar que van a intentar minimizar los costes si es que al inversor le interesa este tipo de diversificación con factor, con sesgo ESG. Pues está el fondo Vanguard ESG Developed World Stock Index, ¿no? Es, como dice su nombre en inglés, es un fondo de la casa Vanguard que invierte con un sesgo ESG en acciones, en stocks del mundo desarrollado. Tenemos otro de la misma casa, Vanguard ESG Emerging Markets, mercados emergentes, Stock Index, es decir, es un fondo de la misma casa que invierte con sesgo ESG, pero en emergentes. Y evidentemente este sabor de café inversor también lo tienes en la renta fija. Tienes un fondo que se llama iShares, SHARES, iShares ESG Global Corp Bond Index, de bonos index, un índice de bonos con ese tipo en empresas. Recordemos que hablamos de deuda corporativa, bonos de empresas que están calificándose ya alto como criterios ESG. Pues la casa iShares, que es BlackRock, nos ofrece ya uno de estos fondos indexados y también lo mismo encontramos en la casa gestora Amundi. Aquí, digamos, más en España, la gestora automatizada, la gestora de indexación, de gestión pasiva Indexa, ya ofrece hasta 10 portfolios, 10 carteras con sesgo ISR, socialmente responsable, y yo recomiendo a los oyentes que vayan a Finect, que es una página, es un buscador maravilloso hecho para ahorradores, y en la cabecera pinchen en la sección de invertir, en el desplegable pinchen seleccionen Finect
Inversión ESG y vean todo lo que este buscador les ofrece. Ya les digo yo, gestoras tan conocidas como Mapfre, Nordea, Robeco o JP Morgan ofrecen fondos de inversión con, agárrense, gastos de gestión del 1,97%, 2%, 1,71%, 1,77%. Es decir, no es barato, pero oye, la conciencia se queda más tranquila. Todo tiene un precio, ¿no? Luigi, todo tiene un precio. Y esto de socialmente responsable, medioambientalmente responsable, todo muy verde, vale, muy bien, fantástico, pero al menos que sepan cuáles son las claves, cuáles son las características, cuáles son las condiciones y sobre todo cuál es el precio. Porque, oye, el precio también es muy importante. Luis Alberto Iglesias, mil gracias por descubrirnos esta nueva perla de conocimiento en materia financiera. Nos vemos la próxima semana. En la trinchera.